El precio de la traición. Él lo arriesgó. Todo por un capricho, pero su ex esposa tenía un ase bajo la manga. Alerta. Si alguna vez has perdido algo invaluable por perseguir lo efímero, este giro del destino te va a volar la cabeza. Suscríbete ahora mismo a este canal para no perderte nuestras historias más impactantes. Capítulo 1. El juicio en el piso 60. ¿Qué harías si la persona que traicionaste aparece justo en el momento de tu mayor triunfo, cenando con el único hombre que tiene el poder de aniquilarte? Esa fue la pregunta que detonó como una bomba silenciosa en la mente de Alejandro Vega. Él, un hombre que había cambiado un amor auténtico por la emoción de lo nuevo, escoltaba a su amante, Valeria Soto, al restaurante más exclusivo de Madrid. Estaba celebrando una victoria, la adquisición brutal de una pequeña empresa, un movimiento que lo catapultaría a la cumbre. A sus ojos, era una vida de lujo sin consecuencias, pero justo enfrente, al otro lado de la sala tapizada en terciopelo, estaba ella, su ex esposa embarazada, Isabel Isa Montes. Radiante. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando, cenando con Javier Crofton, un magnate de la tecnología y las energías renovables, cuya discreta pero inmensa influencia podía hacer añicos todo el imperio de Alejandro. En esa mirada helada que cruzó la sala, el precio de la traición de Alejandro quedó expuesto, no en euros, sino en la vida que había destruido y la que estaba floreciendo sin él. La noche estaba a punto de convertirse en un ajuste de cuentas. El restaurante, el Aurelia, era menos un lugar para comer y más una declaración de estatus. Se encontraba en el piso 60 de un rascacielos de cristal y acero que atravesaba el cielo de Madrid, un mudo testimonio a los dioses de las finanzas. Alejandro se sentía en casa. A su lado, Valeria era el accesorio perfecto. Su vestido escarlata se ceñía a una figura esculpida por la ambición. «Pareces distraído, cariño», murmuró ella, sus uñas pintadas del mismo tono que su vestido. ¿Hubo algún contratiempo con el trato? «El trato», dijo Alejandro, forzando una sonrisa, «fue una obra maestra». Acababa de cerrar una adquisición despiadada. Levantó su copa de Macallan de 25 años. «Por las obras maestras», Valeria chocó su copa de champán y brindó. «Y por el artista». Justo cuando sus copas sonaron, la mirada de Alejandro se desvió. Nunca esperó encontrarla allí. Pero allí estaba. La doctora Isabel Montes, su Isa, su ex esposa, estaba sentada en la mesa de la esquina, la más codiciada del restaurante, enmarcada por la constelación titilante de la ciudad. Llevaba un vestido azul zafiro, simple pero devastadoramente elegante, que cubría la inconfundible curva de un embarazo. Embarazada. La palabra detonó en su mente. Recordó su última pelea, donde él había llamado a su sueño de una familia una cadena y a su trabajo como pediatra un pasatiempo poco rentable. Había tirado una vida con ella por esto, por Valeria, por la emoción de lo nuevo. Y lo peor, Isa no estaba sola. Frente a ella, Javier Crofton. Si Alejandro era un príncipe de la escena financiera, Javier era su rey. Javier estaba inclinado hacia adelante, escuchando a Isa con una concentración tan profunda y gentil que le heló la sangre a Alejandro. No la estaba mirando como a una socia de negocios. La estaba mirando como si fuera la única persona en el universo. Luego, su mano cubrió la de ella. Un gesto de intimidad simple. Un gesto que Alejandro había perdido. «Alejandro, ¿estás bien?» La voz de Valeria cortó su parálisis. Ella siguió su mirada. «Oh».
Una sola palabra con una mezcla venenosa de sorpresa y satisfacción. Esta era el fantasma contra el que siempre había competido. Alejandro sintió una oleada de posesividad. Ese debería ser su hijo, su legado. De repente, Isa levantó la vista. Sus ojos, color miel cálida, se encontraron con los de él. No había odio, solo algo infinitamente peor. Reconocimiento seguido de un tranquilo y cansado descarte. Lo sostuvo por un instante, y luego se volvió hacia Javier, una sonrisa genuina adornando sus labios. Lo había borrado. «Vámonos de aquí», gruñó Alejandro. Tiró unos cuantos billetes sobre la mesa. «Pero acabamos de llegar», protestó Valeria, su voz adquiriendo un tono que él empezaba a despreciar. «Se acabó la celebración». Él se puso de pie, su silla raspando el suelo. No pudo mirar hacia atrás. La visión de la tranquila felicidad de ella era un espejo que reflejaba su propia y profunda bancarrota. Había ganado el mundo, pero en ese momento, Alejandro Vega nunca se había sentido tan arruinado. Capítulo 2. El fantasma de Wexler. El aire frío de la noche golpeó a Alejandro como una bofetada. «¿A qué vino eso?», exigió Valeria. «¿Viste a tu ex? ¿Y qué?». Ella siguió adelante. «¿No es eso lo que querías?». Pregunta interactiva. «Si fueras Alejandro, ¿admitirías la verdad o intentarías culpar a Javier Crofton para salvar tu orgullo? Déjanos tu opinión en los comentarios». «No se trata de ella», mintió él. «Es Crofton. Cenar con él no es casual. Es un movimiento de poder». Valeria lo atrapó. «¿Un movimiento de poder contra ti? Alejandro, no seas paranoico. Ella es pediatra, no una espía corporativa. Pero, ¿lo era?». La mente de Alejandro, entrenada para ver la palanca en todo, empezó a funcionar. Javier Crofton rara vez hacía algo sin un propósito. Y si Isa, despreciada y furiosa, había buscado al único hombre en Madrid que realmente podía hacerle daño. Recordó el final de su matrimonio. No solo eran las discusiones sobre la familia, sino las miradas de Isa cuando él llegaba tarde, oliendo a perfume caro y compromiso moral. Él estaba trabajando en el Trato Wexler, una adquisición hostil legalmente gris y éticamente negra. Había doblado reglas, explotado lagunas y arruinado a un pequeño competidor familiar. «Esto no es solo negocios, Alejandro», le había dicho Isa, con la voz temblando. «Estos son los planes de jubilación de la gente que piensas disolver. Son vidas. Es una responsabilidad en el balance, Isa. Es lo que hay que hacer. Tú no lo entiendes». «No», había susurrado ella. «Lo entiendo perfectamente. El hombre con el que me casé nunca habría hecho esto». Ese fue el verdadero comienzo del fin. La aventura con Valeria solo había sido el acto final. Él la había buscado, porque ella lo aplaudía. Ella veía su crueldad no como un defecto moral, sino como una señal de fuerza. «Voy a la oficina», dijo abruptamente, llamando a un taxi. «¿La oficina? Es casi medianoche», protestó Valeria. «No hey nuestra noche ahora mismo. Tengo trabajo». Se metió en el taxi sin decir otra palabra, dejándola sola en la acera. La había elegido por su sencillez. Pero ahora, todo lo que veía era el vacío. Ella era un reflejo de sus deseos. Su verdadera pareja, la que había intentado que fuera mejor, estaba ahora esperando el hijo de otro hombre. Mientras tanto, en El Aurelia, Isa tomó un sorbo de su agua mineral. «¿Estás bien?». La voz de Javier era baja y firme, un ancla reconfortante. «Estoy bien», sonrió ella. «Solo un fantasma no deseado de una vida pasada». «Alejandro Vega no es un fantasma», dijo Javier, su mirada analítica. «Es una deuda pendiente, e inevitablemente, las deudas se pagan». Isa lo estudió. Javier era diferente. Donde Alejandro era ruidoso,
Javier era tranquilo. Él escuchaba más de lo que hablaba, y la trataba como la doctora Isabel Montes, no como la ex esposa de Alejandro Vega. Hombres como Vega creen que se mueven por el mundo sin consecuencias. Es el principio fundamental de su éxito. Él te vio como una responsabilidad, ¿verdad? Porque tienes conciencia. Sí, susurró ella. Supongo que sí. Pérdida suya, dijo Javier simplemente. Ahora, basta de él. Cuéntame de nuevo sobre el proyecto de regeneración celular. Es fascinante. Y así, la trajo de vuelta a sí misma. Cuando se preparaban para irse, Javier le puso el abrigo. Isa, quiero ser claro. Mi interés en ti no es una táctica de negocios. Mi aversión por los métodos de Alejandro es anterior a conocerte. Pero no voy a fingir que ambos no están conectados. Ver a una persona buena como tú herida por un hombre así solidifica mi convicción. Pero mis sentimientos por ti son enteramente míos y son absolutamente genuinos. Ella no estaba sola. Estaba construyendo un mundo nuevo y era uno que Alejandro Vega nunca podría tocar. Capítulo 3. El error de cálculo. A la mañana siguiente, Alejandro no pudo concentrarse. La imagen de Isa y la amenaza de Valeria eran peores que cualquier cifra. Buscó todo sobre Crofton Capital. Javier era un fantasma. Invertía en energías renovables, biotecnología. La antítesis de las tácticas de tierra quemada de Alejandro. Su teléfono zumbó. Valeria. Estoy afuera de tu edificio. Déjame subir. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. No te atrevas a colgarme. No soy un juguete desechable. Lo menos que puedes hacer es enfrentarme. O vas a esconderte en tu torre sintiendo lástima por ti mismo. Él la dejó subir. Cuando Valeria entró, el barniz de chica de fiesta se había ido. Estaba cansada, pero resuelta. Quiero saber qué somos, dijo. Porque anoche me miraste como si yo no existiera. Nunca la superaste. No la dejaste por mí. Me usaste para dejarla. Hay una diferencia. La verdad de sus palabras fue un shock físico. Pregunta interactiva. Si fueras Valeria, ¿cuál sería el golpe más duro que le darías a Alejandro? Dejarlo en silencio. B. Revelar su secreto más oscuro. O C. Usar su propia crueldad en su contra. Vota en los comentarios. ¿Y qué pasa con el trato Wexler?, preguntó ella de repente. ¿Tu obra maestra? Escuché rumores, que ocultaste documentos, que escondiste los pasivos del fondo de pensiones de los accionistas. Alejandro se congeló. ¿De dónde oíste eso? Tengo mis fuentes. ¿Es verdad, Alejandro? Ella caminó hacia la mesa y tomó el archivo de Wexler. Sabes, siempre me pregunté qué tenía ella que yo no. Ahora lo sé. Una conciencia. Y resulta que también una columna vertebral. Ella le dedicó una sonrisa escalofriante. Te preocupas por Javier Crofton. Quizás deberías preocuparte más por la gente que ya está dentro de tu compañía. Se acabó, Alejandro. Estoy harta de ser tu suplente. Se dio la vuelta y se fue. El eco de sus pasos final, como un disparo. El golpe de Valeria había sido una granada. Él había subestimado a todos. A Isa, a Javier y ahora, más peligrosamente, a la mujer que había compartido su cama. Capítulo 4. El ajuste de cuentas generacional. A la mañana siguiente, Alejandro ordenó un control de antecedentes completo sobre Valeria Soto. Luego se centró en Javier Crofton. Y lo encontró. Un oscuro artículo de principios de los 90. Detallaba el colapso de una empresa de logística, Crofton Logística, impulsada a la bancarrota por una adquisición hostil y despiadada de Vega Industries, dirigida por su fundador, Roberto Vega, el padre de Alejandro. El CEO de Crofton Logística había sido Daniel Crofton, el padre de Javier. Esto no era negocios, era una disputa de sangre. Javier era el hijo del hombre que su padre había destruido.
y justo había sido visto cenando con la única persona que tenía la clave de los compromisos éticos de Alejandro, Isa. El intercomunicador zumbó. «Señor Vega, la doctora Montes está en la línea 1. Isa», dijo él, con la voz tensa. «Me sorprendió verte anoche. Estoy llamando para decirte que pares», replicó ella sin rastro de calidez. «Deja de hurgar en la vida de Javier. Deja de acosar a mis amigos. La fantasía paranoica que estás creando, déjame fuera de ella. Déjalo fuera de ella». «¿Y su padre?», contraatacó Alejandro, incapaz de detenerse. «Daniel Crofton, ¿te mencionó lo que mi padre le hizo al suyo?». Hubo un silencio largo. «Su historia familiar es suya. No tiene nada que ver conmigo. Esta vendetta que imaginas es una prisión que tú mismo has construido». «Aléjate de mí», dijo ella, con una finalidad aterradora. «Aléjate de mi hijo. Si me contactas de nuevo, será a través de mi abogado». La línea se cortó. Alejandro estaba rodeado. Crofton, con un rencor generacional. Isa, la guardiana de sus secretos. Y Valeria, la traidora potencial. El imperio que había heredado se estaba encogiendo. Por primera vez, Alejandro Vega se sintió como la presa. Capítulo 5. El detonante. En una cafetería anónima de Barcelona, lejos de sus torres de cristal, Valeria Soto, cuyo verdadero nombre era Elena, se reunió con Rebeca Alarcón, una periodista de investigación, conocida por desmantelar la corrupción corporativa. «Teníamos razón», dijo Elena. «Está en espiral, me ha puesto a su seguridad encima. Mi hermano trabajó en Wexler durante 20 años. Se desmoronó Elena. Cuando Vega se hizo cargo, disolvió el fondo de pensiones. Mi hermano tuvo un derrame cerebral un mes después. Está en una residencia. Inmóvil. Todo porque Alejandro Vega quería un número más grande en su cuenta. El abogado me dijo que era inmoral, pero no ilegal. Así que encontré otra manera. Me convertí en la clase de mujer que un hombre así querría. Un espejo. Y durante un año he estado en su casa, en su oficina, escuchando. Tengo copias de documentos. El trato Wexler no fue solo inmoral. Cometió fraude electrónico para ocultar la deuda a sus propios accionistas. Esa parte es muy ilegal. Elena deslizó una memoria USB a través de la mesa. Está todo ahí, lo que necesitan. Porque ahora vi a su ex esposa. Está embarazada, con Javier Crofton. La forma en que Alejandro la miró. Me di cuenta de que nunca sería suficiente. Vi el patético pedazo de mí que creía la fantasía de que él cambiaría. Viéndola a ella, lo entendí. Yo era solo un daño colateral en una guerra que él se ha estado librando a sí mismo toda su vida. Mi nombre ni siquiera es Valeria Soto. Encontrará un fantasma. Cuando tu historia se publique, me habré ido. Mi hermano está en un nuevo centro, pagado con la indemnización que me dio Alejandro. Todo lo que queda es incendiar su reino. Dale me gusta a este video si crees que la justicia siempre encuentra su camino. Capítulo 6. La última humillación y la verdad sagrada. El mundo de Alejandro se rompió un martes. El titular de ProPublica era sombrío. Vega Industries, fraude Wexler al descubierto. Documentos revelan robo de pensiones y engaño a accionistas. El artículo era una obra maestra de destrucción periodística. Describía el fraude contable con fría precisión y mencionaba que la fuente era una confidente cercana de Alejandro. Su jefe de seguridad lo confirmó. El nombre Valeria Soto es un alias. Es un fantasma, Alejandro. Quien quiera que sea. Taes te manipuló desde el principio. Cayó en su silla, arruinado. La SEC iniciaría una investigación antes del almuerzo. Y luego vio la segunda parte. Un recuadro. Una historia de dos magnates. Mientras el imperio Vega se derrumba, Crofton
se eleva. El artículo contrastaba sutilmente sus tácticas destructivas con las inversiones éticas y a largo plazo de Javier Crofton. Su línea privada sonó. El identificador decía, J. Crofton. Hola, Javier. Alejandro. La voz de Crofton era tranquila. Me imagino que estás teniendo una mañana difícil. Tú hiciste esto. Tú y ella. Me tendieron una trampa. Te la tendiste tú solo, Alejandro. Tu padre construyó un imperio sobre tierra quemada. Tú intentaste hacer lo mismo. Pero el mundo ha cambiado. Hombres como tú son dinosaurios. Llamada a la acción. Esto se pone bueno. Si quieres ver cómo termina esta épica caída, suscríbete y toca la campanita para la próxima parte de esta saga financiera. Te llamo por 2 razones, continuó Javier. Primero, por cortesía profesional. Mi firma hará una oferta pública de adquisición por las acciones de Vega Industries esta tarde al precio de saldo. Espero tener el control a finales de semana. Mi primer acto como presidente será restablecer íntegramente el fondo de pensiones de Wexler. La humillación fue absoluta. Crofton no solo estaba tomando su compañía, sino que la estaba purificando de sus pecados. ¿Y la segunda razón? Preguntó Alejandro, con un hilo de voz. Isabel, dijo Javier. Su tono se suavizó. Ella no tuvo nada que ver con esto. La busqué inicialmente. Sí, pensé que podría ser un arma. Pero luego la conocí y me di cuenta de que no era un arma. Es una mujer brillante y resistente. Mis sentimientos por ella se hicieron muy reales muy rápido. Ahora te pido, de hombre a hombre, que la dejes fuera de esto. No la culpes. Ha sufrido suficiente. Ella lleva a tu hijo, ¿verdad? Preguntó Alejandro. Hubo un silencio muy largo. No, dijo Javier finalmente, con la voz baja. No lo es. El bebé es tuyo, Alejandro. De un último y desesperado intento de reconciliación, antes de que el divorcio fuera definitivo. Ella te lo iba a decir, pero luego se enteró de Valeria con certeza. Decidió que preferiría criar al niño sola que con un hombre al que ya no podía respetar. El aire se escapó de los pulmones de Alejandro. Su hijo. El legado que creía perdido. Ella no te quiere en su vida, Alejandro, dijo Javier. Pero ese niño merece un padre. Que puedas convertirte en un hombre digno de ese título. Eso depende de ti. Adiós. Alejandro se sentó en el silencio. Había perdido su empresa, su reputación, y a la mujer que ahora se daba cuenta de que siempre había amado. Pero en los escombros humeantes de su vida, una verdad sagrada permanecía. Iba a ser padre. Su rendición acababa de empezar. Capítulo 7. La reconciliación silenciosa. 3 meses después, Alejandro estaba en una sala de mediación. No había abogados ni Javier. Solo ella. Isa, más embarazada ahora, su vientre una curva hermosa. Mi abogado me aconsejó no hacerlo, dijo ella, con la voz firme. Pero tenía que hacerlo por mí y por este bebé. Isa, yo... Empezó las 1000 disculpas que había ensayado. Antes de que digas nada, interrumpió ella. He leído sobre lo que has hecho. Cooperar con la SECE, establecer un fondo de restitución para los empleados de Wexler. No digo que te absuelva, pero es un comienzo. Estoy aquí para establecer los términos. Este es nuestro hijo, y no le negaré un padre. Pero tu paternidad será bajo mis condiciones. Tu papel es simple, ser un padre. Nada más. Era una rendición total, y era más de lo que él merecía. De acuerdo, Isa, susurró él, la palabra espesa de lágrimas. Lo que digas. Ella lo miró. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué hiciste todo esto? Las mentiras, la aventura, los tratos. Él la miró, y por primera vez le dijo la verdad. Porque fui un cobarde. Me aterrorizaba no poder ser el hombre que merecías. El esposo, el padre. Me aterrorizaba ser como él. Hizo un gesto hacia el fantasma de su propio padre.
Así que en lugar de intentarlo y fracasar, lo hice estallar todo a propósito, porque quemarlo se sentía más poderoso que admitir que tenía miedo. Elegí a Valeria porque ella no me pedía que fuera mejor, solo me pedía que fuera rico, y era más fácil. Fui el más cobarde. Y lo siento, Isa. Las lágrimas corrían por su rostro. Ella se levantó lentamente. El bebé es una niña, dijo suavemente. Nace en 6 semanas. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo para finalizar el papeleo. En la puerta, ella se detuvo. Adiós, Alejandro. Conclusion fin instructions. El adiós resonó en la sala. No hubo reconciliación dramática. Su historia de amor había terminado. Pero mientras él se sentaba, despojado de su orgullo y su imperio, se dio cuenta de que esto no era un final. Era un comienzo. El comienzo de un largo y difícil camino para convertirse en un hombre que su hija pudiera, algún día, quizás, admirar. Reflexión. ¿Puede un hombre realmente cambiar? ¿O estamos destinados a repetir los pecados de nuestros padres? El viaje de Alejandro hacia la redención será largo y arduo, una batalla silenciosa lejos de los titulares. Si esta historia de traición, motivos ocultos y la difícil búsqueda de la redención te ha conmovido, por favor, deja un comentario con tu reflexión. Dale me gusta y comparte este video. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestro próximo drama convincente. El camino de la redención. Alejandro, un padre digno de perdón, fuiste testigo de su caída. Ahora, averigua si Alejandro puede reconstruirse a sí mismo. Suscríbete al canal ahora para seguir las historias de cambio y esperanza. Capítulo 8. Nueva vida, nuevas lecciones. 3 semanas después de la reunión de mediación, Alejandro vendió el ático de lujo en el centro de Madrid. La opulenta capital ahora le parecía una burla. Se mudó a un apartamento mucho más modesto en las afueras, cerca de un pequeño parque, un entorno ajeno a las torres financieras. Ya no era un CEO. Era un hombre desempleado, repudiado públicamente, esperando trámites legales y autoexaminándose. La mayor parte de su patrimonio se había destinado a fideicomisos para la restitución de daños y para su hija por nacer. Los lujos desaparecieron y, sorprendentemente, sintió alivio. El brillo se había apagado y tuvo que enfrentarse a sí mismo, sin adornos ostentosos. La terapia continuaba. Ya no era solo una condición para ver a su hija. Se había convertido en un salvavidas. ¿Qué has encontrado que Chloe y tu imperio no podían darte?, le preguntó su terapeuta, la doctora Elena. Paz, respondió Alejandro, y otro tipo de miedo. ¿Qué miedo? Miedo a no ser lo suficientemente bueno. No miedo a perder dinero, sino miedo a repetir los errores de mi padre, a convertirme en la sombra que Isa vio. Miedo a hacerle daño a ella. La doctora Elena asintió. Es un miedo saludable. Es diferente al miedo que usaste para disfrazar con poder. A principios de mayo, Isa dio a luz a una niña. La llamaron Sofía. Alejandro no tuvo permiso para estar en el hospital. Respetó esa frontera. 2 días después, recibió un breve mensaje de texto del abogado de Isa. Madre e hija bien. Treto 221. Saludable. Adjunto. Una foto. Abrió el archivo adjunto con manos temblorosas. Era Sofía. Pequeña, acurrucada, con un gorrito rosa, su carita roja y arrugada. Y sus ojos, aunque cerrados, podía distinguir el color marrón claro, casi ámbar. Los ojos de Isa. En ese instante, todo lo que había perdido, la compañía,
La reputación, el dinero, se volvió insignificante. No lloró por el arrepentimiento. Lloró por un amor desconocido, tan fuerte y puro, que derritió el témpano de arrogancia que había en su corazón. La primera semana fue una tortura. Luego, el abogado de Isa contactó al suyo para la primera reunión. En un centro de mediación, en una sala especialmente diseñada para visitas supervisadas. Capítulo 9. El primer contacto. La sala era luminosa, con juguetes de madera y un sillón color crema. Isa llegó con Sofía, durmiendo profundamente en el portabebés. Alejandro sintió que sus pies estaban pegados al suelo. Estaba acostumbrado a entrar en una habitación y ocupar todo el espacio. Ahora se sentía un intruso. «Hola», dijo, con la voz seca. «Hola, Alejandro», respondió Isa con calma. No parecía enojada ni perdonadora, solo cansada y enfocada. «Ella es hermosa», balbuceó. Isa asintió. Desabrochó con cuidado el portabebés y puso a Sofía en una cuna. «Come muy bien, casi cada 3 horas». Hablaron de forma práctica, sin rastro de emoción, sobre el sueño, los pañales, el pediatra. Era la logística de la paternidad, un campo completamente ajeno a él. ¿Qué crees que suavizaría más el enojo de Isa? A. Una disculpa sincera. B. Un acto de restitución a las personas que él dañó. O C. Que él muestre ternura y paciencia con la bebé. Comenta abajo. Unos 20 minutos después, Sofía se agitó. Isa la levantó. «¿Está despierta? ¿Quieres cargarla?» Las palmas de Alejandro estaban sudando. Había dirigido una empresa multimillonaria. Había negociado acuerdos que doblegaban a sus rivales. Pero sostener a una recién nacida, Isa se la entregó. «Sujétale la cabeza, suavemente». En el momento en que Sofía estuvo en sus brazos, el mundo volvió a inclinarse. El olor de la bebé, a leche y talco, lo mareó. Ella lo miró, con los ojos bien abiertos, los ojos color miel de Isa. Sintió una conexión física innegable. Se había llamado cobarde por huir. Se había equivocado. Había huido por miedo a este sentimiento. La vulnerabilidad, la incondicionalidad, el enorme peso de la responsabilidad. El sentimiento de amor no se parecía a nada de lo que usaba para hacer negocios, y lo exigía todo de él. La sostuvo durante 10 minutos, solo observándola. «Bah», gorjeó Sofía, un sonido involuntario, pero que le atravesó el corazón. Cuando el tiempo terminó, Alejandro se la devolvió a Isa. «Gracias», susurró. «No me des las gracias a mí», dijo Isa, mirándolo fijamente. «Dale las gracias a Sofía». Capítulo 10. Reconstruyendo los cimientos. Las visitas supervisadas continuaron 2 veces por semana. Alejandro había abandonado todo lo demás para priorizar esto. Comenzó a hacer trabajo voluntario. No en una junta de caridad ostentosa, sino en un centro que ayudaba a familias cuyos seres queridos habían perdido su capacidad de pagar la atención médica. Usó sus conocimientos de derecho corporativo y finanzas, no para enriquecerse, sino para ayudar. Él sabía cómo se configuran los fideicomisos. Él sabía cómo se manipulan las lagunas. Y ahora usaba ese conocimiento para encontrar financiación oculta o para detener a los depredadores. El caso Wexler le había costado su nombre, pero había ganado una nueva habilidad: la empatía. Había visto el sufrimiento de la familia de Elena y no podía olvidarlo. Una tarde, mientras Alejandro ayudaba a una anciana a preparar los documentos para una hipoteca inversa, sonó su teléfono. Número desconocido. Dudó, pero contestó. «¿Diga, Alejandro? Soy Javier Crofton.
Su corazón se aceleró. Después de meses de silencio, estaba preparado para cualquier cosa. Una advertencia, una amenaza. Hola, Javier, ¿qué pasa? Llamo por una simple razón. La voz de Javier era tranquila y profesional. El hospital infantil de Isa está teniendo problemas para obtener un permiso de construcción para la nueva ala de oncología pediátrica. Un concejal de la ciudad está poniendo obstáculos. Te necesito. Alejandro frunció el ceño. ¿Yo? Soy la persona más tóxica de Madrid ahora mismo. ¿Por qué no tus abogados? Quieren una batalla legal. Yo no. Yo quiero resolver el problema. Y conozco tu forma de trabajar. Conoces todos los resquicios legales y todos los viejos contactos de esta ciudad. Puedes descubrir quién está interfiriendo y por qué más rápido que cualquier abogado. ¿Crees que esta llamada es una trampa? Dinos lo que piensas en la sección de comentarios. Se dio cuenta de que no era una trampa. Era una oportunidad real de redención, ofrecida por su propio rival. Y era un trabajo para el proyecto de Isa. Lo haré, dijo Alejandro, pero no acepto pago. Solo pido que esta información nunca se haga pública. Entendido. Sin publicidad. Gracias, Alejandro. Javier colgó. Trabajar indirectamente con Javier Crofton para ayudar a Isa. Era la ironía perfecta. Se puso a trabajar. Después de 3 días de investigación, encontró la conexión. El concejal que ponía obstáculos resultó ser un pequeño inversor en una inmobiliaria rival que quería el terreno del hospital. Alejandro redactó una carta, no una amenaza, sino un análisis frío, señalando los riesgos legales y públicos que enfrentaría el concejal. Se lo envió a Javier, y a los pocos días, el abogado de Isa notificó que se había aprobado el permiso de construcción. Capítulo 11. Un regalo del corazón. 7 meses pasaron. Sofía ya se sentaba. Las visitas ya se realizaban en el apartamento de Alejandro, sin supervisión. Aunque no podía quedarse a solas con la bebé. Isa seguía siendo el muro. Una tarde, Isa llevó a Sofía, y la bebé le sonrió a Alejandro con su boca desdentada. Él estaba preparado. Su apartamento olía a café y estaba impecable. Había transformado su sala de estar minimalista en una zona segura para la bebé. Mientras Sofía dormía, Isa se preparó para irse. «Espera, Isa», dijo Alejandro. Sacó una pequeña caja de madera pulida de un cajón. «Esto es de ella. No quería dártelo, pero creo que es el momento». Era un pequeño collar de oro blanco con un diminuto dije de candado, el que le había regalado a ella durante su compromiso. «No entiendo», dijo Isa. «Chloe, Elena, me lo dejó, junto con el USB. Pensé que era mío, pero revisé los registros de transacciones. Es el collar que mi padre le regaló a mi madre cuando yo nací. Mi madre me lo dio a mí a los 18, diciéndome que se lo diera a la mujer con la que realmente quisiera estar. Yo se lo di a ella», señaló el candado, «y ella me lo dejó. Me di cuenta de que no era mío para dar, ni suyo para guardar». Puso la caja frente a Isa. «Es un regalo de una madre a su hija. No es un regalo romántico. Quiero que Sofía lo tenga. De mi madre. No de mí. Es solo un candado. El candado del pasado. No debería contaminar más tu vida, ni la de Sofía». Isa miró el collar. Sus ojos se humedecieron. Era una conexión con una generación diferente de la familia Vega, una menos despiadada. «Lo guardaré para ella». «Gracias». Mientras Isa se dirigía a la puerta, se dio la vuelta. «Alejandro», dijo, su voz por primera vez sin defensa ni contención. «Sé que ayudaste con el permiso de construcción. Javier me lo dijo. Sé que haces trabajo voluntario. No lo haces por mí o por Javier. Lo haces porque tú tienes que hacerlo. Eso es redención.
Sigue así. Ella no lo perdonó. Simplemente reconoció su esfuerzo. Y eso fue todo lo que él necesitaba. Tengo que irme. Javier está esperando. Lo entiendo, dijo Alejandro, sintiendo una pequeña punzada. Isa se detuvo. Sabes, no eres un mal hombre, Alejandro. Solo fuiste un hombre que eligió hacer cosas malas por puro terror. Ahora estás eligiendo un camino diferente. Adiós, Alejandro. Él asintió. Adiós, Isa. Miró a Sofía durmiendo. La guerra había terminado. Lo había perdido todo lo que creía importante. Pero ahora estaba tratando de recuperar lo único que importaba. La capacidad de mirarse al espejo y no sentir asco. Nunca recuperaría a Isa, pero podría tener una oportunidad con Sofía. Eso era una victoria. Un comienzo. El viaje de Alejandro es largo. ¿Podrá construir una relación real con Sofía? ¿Avanzarán Javier e Isa? Dale me gusta a este video. Comparte tus pensamientos sobre la verdadera redención y asegúrate de suscribirte para no perderte el capítulo final. ¿Te gustaría que escriba sobre la vida de Alejandro y Sofía? ¿O que me centre en la relación entre Isa y Javier en el próximo capítulo? El tiempo del respeto. Un padre en pruebas y un rey en silencio. La vida de Alejandro es un espejo de sus errores, pero el futuro de Sofía es su lienzo. ¿Crees en las segundas oportunidades? Comenta si quieres que Alejandro y Sofía tengan un final feliz. Suscríbete para no perderte el próximo giro. Capítulo 12. La rutina de la redención. Pasaron otros 9 meses, y la rutina de Alejandro se convirtió en su castigo y su consuelo. Dejó de asistir a fiestas de antiguos colegas, muchos de los cuales lo evitaban, y se sumergió en el día a día de un padre novato. Sus interacciones con Sofía, ahora de 1 año, se centraban en ejercicios de paciencia brutal que el antiguo CEO jamás habría tolerado. La sala de juntas fue reemplazada por el tapete de juego. Las negociaciones hostiles, por descifrar si un grito significaba hambre o sueño. Sofía, ya gateando, era una criatura de energía pura. En una de sus visitas, Alejandro había preparado un informe financiero para un cliente pro bono en su portátil, pensando que podría trabajar mientras Sofía jugaba. En un abrir y cerrar de ojos, Sofía volcó un vaso de zumo sobre el teclado. El antiguo Alejandro habría explotado. El actual se quedó en silencio. Cerró el portátil empapado, suspiró y miró a Sofía, que lo observaba con ojos de miel llenos de inocencia. «Bueno, Sophie», dijo, su voz ya no autoritaria, sino suave. «Parece que la prioridad es limpiar y no la economía global». Se puso a limpiar, y Sofía se rió. Una risa contagiosa, sin filtros. Por primera vez, Alejandro sintió que no estaba actuando como padre, sino simplemente siendo el padre. Isa observaba desde el sofá, un libro en sus manos. «Es la primera vez que veo ese portátil cerca del suelo», comentó. «Es una trampa de la vida real», sonrió Alejandro. «Aprendí mi lección. El trabajo espera. Los momentos con ella no». Las visitas ahora incluían llevar a Sofía al parque local, siempre con Isa presente. Era un panorama extraño. La exitosa doctora Montes, el deshonrado ex-CEO y su hija en el arenero. La gente los miraba. Alejandro ya no se encogía. El juicio público ahora era solo ruido de fondo comparado con el sonido de la risa de Sofía. Capítulo 13. El hombre invisible. La relación de Alejandro con Isa se había transformado en una tregua civilizada y centrada en Sofía. Pero el fantasma de Javier Crofton estaba siempre presente. Javier era el que llevaba a Isa y a Sofía a su casa después de las visitas. Era el que Isa mencionaba como una ayuda increíble,
o como su socio. Un viernes, en medio de una visita, el teléfono de Isa sonó. Ella contestó, su tono de voz cambiando instantáneamente a una mezcla de afecto y profesionalidad. «Hola, cariño». «Sí, estamos terminando. ¿La cena?» ¿Pedimos algo tailandés o quieres que cocine?» «Oh, genial». «No, no te preocupes por el coche de Alejandro. Ya se va. ¿Te veo en media hora? Te quiero. Adiós». Pregunta interactiva. Si fueras Alejandro y escucharas a tu ex esposa decir «te quiero» a otro hombre, ¿reaccionarías con celos o con resignación y aceptación? Comenta tu elección. El te quiero de Isa resonó en el silencio. No estaba dirigido a él. Era real, cálido y destinado a Javier. Alejandro sintió un pinchazo. No era la punzada salvaje de los celos posesivos que sintió en el Aurelia. Era una tristeza tranquila. La tristeza de un hombre que sabe que dejó ir lo irreemplazable. «Parece que Javier se encarga de la cena», dijo Alejandro, recogiendo un juguete con voz monótona. Isa, sin levantar la vista de Sofía, que estaba bebiendo de su biberón, asintió. «Sí, Javier es muy organizado. Ha sido un pilar en el hospital y en casa. Ha sido un gran apoyo para mí y para Sofía». «Lo sé», respondió Alejandro. Él no podía resentir a Javier. Javier no había destruido su matrimonio. Alejandro lo había hecho. Javier solo había recogido los pedazos. Alejandro ahora veía el valor real de Javier, no solo su riqueza, sino su carácter. Él no solo la amaba, sino que la respetaba. Él no la había convertido en un accesorio. Él la veía como un socio. Hablando de Javier, continuó Isa, con un tono más serio. Él y yo estamos considerando dar un paso más. No es definitivo, pero quería que lo supieras. Por Sofía, queremos que la transición sea lo más fluida posible. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. El fantasma se materializó en una amenaza muy real y permanente. Javier se convertiría en un padrastro, una figura diaria en la vida de su hija. «Un paso más, ¿qué significa?», preguntó Alejandro. «Vivir juntos», dijo Isa brevemente, «y posiblemente más adelante, casarnos». Alejandro asintió, tratando de mantener la compostura. Es comprensible. Solo asegúrate de que él entienda mis límites. Yo soy el padre de Sofía, nadie más». Isa lo miró a los ojos. «Él lo entiende, Alejandro, mejor de lo que tú lo entendías hace 2 años. Javier es un constructor. Él construye, no destruye. Y él ve tu esfuerzo. Lo respeta». Capítulo 14. Confrontación y aceptación. Unos días después, Alejandro estaba saliendo de su antiguo bufete de abogados, donde ahora se reunía para discutir asuntos pro bono, cuando Javier Crofton lo detuvo en la calle. No vestía traje. Llevaba ropa casual y zapatillas. «Alejandro», dijo Javier, deteniéndose justo enfrente. «Javier, qué sorpresa. Solo quería hablar, de hombre a hombre, sobre Sofía e Isa». Alejandro se tensó. «No creo que necesitemos hablar de Isa, pero Sofía es mi hija, y mis términos son claros». «Lo son», dijo Javier, sin inmutarse. «Y lo respeto totalmente. No estoy aquí para desafiar tu paternidad. Estoy aquí para ofrecer una coexistencia». Javier se cruzó de brazos. «Mira, tu padre y el mío tienen su historia. Yo hice que te prestaran atención. No voy a mentir. Pero la guerra terminó. Ahora solo queda la vida. Y en esta vida estoy enamorado de Isa. Y me importa Sofía. Soy la persona que la despierta, le da el desayuno y la consuela cuando se golpea la cabeza». Alejandro sintió una envidia amarga. «Esos deberían ser mis momentos». «Deberían serlo», concedió Javier,
con calma. Pero no lo son. Tú hiciste tu elección, y yo hice la mía. Elegí quedarme y ser la roca que ella necesitaba. Y aquí está mi propuesta. Yo no soy un reemplazo, soy un complemento. Tú tienes tu tiempo con ella, y yo tengo el mío. Pero si alguna vez intentas usar tu tiempo con Sofía para sabotear nuestra vida, o para volver a los viejos hábitos de poder, te aseguro que usaré todos mis recursos para protegerlas. ¿Entendido? Alejandro miró a su antiguo némesis. Javier no estaba amenazando. Estaba estableciendo un límite protector. Era la integridad que Alejandro siempre había admirado en secreto y de la que se había burlado. «Entendido», dijo Alejandro, extendiendo la mano. «Trata bien a Isa. Ella se lo merece». Javier estrechó su mano, su agarre firme. «Siempre». Capítulo 15. La recompensa silenciosa. Un año después de la conversación, la vida se había asentado. Alejandro había establecido una pequeña consultoría pro bono, ayudando a empresas familiares a defenderse de las adquisiciones hostiles. Había encontrado un propósito, y no estaba ligado a un saldo bancario. Isa y Javier se habían casado en una ceremonia pequeña. Alejandro no asistió, pero envió un regalo. Una pequeña escultura de bronce de 2 manos entrelazadas, simbolizando la construcción mutua. El regalo que realmente importaba llegó un mes después, en el segundo cumpleaños de Sofía. Isa le había permitido a Alejandro tener a Sofía solo durante 2 horas en su apartamento, la primera vez sin supervisión. Alejandro le había preparado un pastel casero, un desastre comestible, y le cantó torpemente el feliz cumpleaños. Cuando Isa regresó, trajo consigo una pequeña cámara de vídeo. «Javier y yo queremos agradecerte por el regalo», dijo Isa, mientras Sofía gateaba por la alfombra. «Y por ser coherente». «No tienes que agradecerme por ser un padre», replicó él. «Sí, tengo que hacerlo. Porque estás eligiendo ser un buen padre, a pesar de las circunstancias. Así que hemos tomado una decisión. Ya no habrá visitas en el apartamento. Queremos que te la lleves al parque. O al zoológico. Solo ustedes 2. Alejandro se quedó sin aliento. ¿De verdad? ¿Sola? Sí, sonrió Isa, la primera sonrisa genuina y cálida dirigida a él en años. Con una condición, ella se va a acostumbrar a ti, a tu entorno. Así que hemos decidido que deberías tenerla aquí en tu apartamento los sábados por la tarde. Solo unas horas. Isa le entregó la cámara. Hay algo más. Queríamos que vieras cómo es la vida cuando no estás aquí. Alejandro reprodujo el video. Era una grabación de Javier con Sofía. Él estaba construyendo un castillo de bloques. «¿Qué estás construyendo, cariño?», preguntó Javier en el video. Sofía balbuceó y luego señaló el castillo. «Papá Ja», una mezcla de papá y Javier. Javier se rió. «No, mi amor, soy Javier, tu papá es Alejandro». Y luego vino la parte que hizo que las lágrimas corrieran por el rostro de Alejandro. Javier miró a la cámara y dijo: «Tu papá te quiere mucho, Sophie. Es un hombre que está aprendiendo a ser mejor. Y es el mejor padre para ti. No te olvides de eso, mi niña». La recompensa de Alejandro no fue el perdón de Isa. Fue la validación de su rival. La aceptación de que el nuevo Alejandro era lo suficientemente bueno, y de que su puesto como padre era sagrado, incluso para el hombre que amaba a su ex esposa. Alejandro ha ganado la prueba de fuego de la paternidad. Pero, ¿podrá Elena encontrar la paz? ¿Qué depara el futuro para la familia? No te pierdas el final épico. Dale, me gusta, comparte y suscríbete ahora.